Hola, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. Vamos a continuar con el video anterior donde nos habíamos quedado en plantear los numeradores de las fracciones parciales. ¿Cómo se plantea los numeradores? Fíjense que nosotros tenemos aquí que tomar en cuenta los factores. Por ejemplo, el primer factor lo tomamos en cuenta, solamente vamos a tomar en cuenta el factor sin tomar en cuenta el exponente al cual están elevados cada factor. Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos el factor 1, x al cuadrado más 1. Está elevado a la 1, pues no habría ningún problema ahí porque pues no afectaría en nada, pero no tendríamos que tomar en cuenta si el exponente. Y aquí el otro factor también está elevado a la 1. Entonces debemos tomar en cuenta solo los factores sin tomar en cuenta su exponente. En este caso, como está la 1, pues ya debemos tomarlo en cuenta tal cual está y analizar de qué tipo de función se trata. Por ejemplo, vamos a borrar esta parte de aquí, que ya no necesitamos. Por ejemplo, el primer factor, el factor 1, es una función cuadrática. Recuerden que si es cuadrática, en el numerador debemos suponer una función lineal. Fíjense el orden de tenemos una constante, luego tenemos una función lineal ax más b, luego tenemos una función cuadrática ax más bx más c, luego una función cúbica a al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Fíjense que si el factor, por ejemplo, el factor 1, sin tomar en cuenta su exponente, en este caso, pues el exponente es 1, no afectaría. Entonces el factor sería x al cuadrado más 1, es una función cuadrática. Por lo tanto, nosotros en el numerador vamos a suponer una función lineal. De esta forma vamos a poner ax más b. Y en el factor 2, fíjense, y el factor 2, que es x menos 1, es una función lineal. Entonces vamos a poner una función constante. O sea que ya utilizamos a y b como estas incógnitas, como estos coeficientes indeterminados, utilizamos c. Fíjense, solo ponemos una constante. Ya que es lineal, siempre hay que suponer una expresión de un grado menor. En este caso, si es lineal, una constante. En el caso anterior teníamos el factor 1, x al cuadrado más 1, pusimos una lineal, ¿no? Teníamos una cuadrática, en el x cuadrado más 1 pusimos una lineal. Entonces esta es la manera de plantear en este primer ejemplo. En el segundo tenemos algo parecido, tenemos un factor 1 que es igual a 3x menos 2, que es una función lineal, por lo tanto arriba iría una constante, o sea que aquí iría a como un coeficiente indeterminado. Y el factor 2, que es x al cuadrado más 3, es una función cuadrática, por lo tanto arriba iría una función lineal. Fíjense, una función lineal, pero ya tenemos utilizado a, podemos utilizar bx más c. Fíjense, este sería el planteamiento para el ejercicio B. Vamos con el ejercicio que sigue. Tenemos un factor 1, x, y este factor 1 es una función lineal, por lo tanto, si tenemos una función lineal, en la parte del numerador iría una constante, podemos poner una constante a para el factor 1, y vamos a hacer el análisis del factor 2 aquí. Es muy importante este análisis, factor 2. El factor 2 solo es x más 1. No debemos tomar en cuenta el exponente para hacer el análisis de qué tipo de función se trata. Por ejemplo, aquí el factor 2 solo es x más 1, es una lineal, es una función lineal, por lo tanto arriba iría una constante. Y la constante va en todos los términos donde desarrollamos el factor 2. Por ejemplo, lo desarrollamos en las tres últimas fracciones, y en las tres últimas fracciones iría arriba una constante b, c y d. Siempre hay que tomar en cuenta la función que está dentro sin tomar en cuenta el exponente. Acá, pues en las funciones que habíamos visto en los ejercicios anteriores, todos eran elevados a la 1, así que no había problema, hasta que llegamos a este ejercicio donde está este factor elevado al cubo
Y para hacer el análisis de qué tipo de función se trata, solo tomamos en cuenta la base de este factor, que es x más 1, y es una función lineal, y ponemos en todos los términos donde desarrollamos este factor, donde pusimos como denominador a este factor, donde lo expandimos, en la parte del numerador todos van a recibir un grado menor, un polinomio de grado menor al que está aquí. Por ejemplo, si esta es una lineal, vamos a recibir arriba una constante. Fíjense, muy interesante. Acá lo mismo, el factor 1 simplemente es x menos 1 sin tomar en cuenta el exponente, este 2. Por lo tanto, ¿qué tengo dentro? Tengo una función lineal, arriba iría una constante. O sea que en todos los numeradores donde yo expandí este factor, por ejemplo, yo expandí aquí y hasta que llegué a x menos 1 al cuadrado, iría constantes arriba. Aquí podría decir que aquí iría aquí sería una función cuadrática y arriba iría una lineal. No, porque solo estamos tomando en cuenta lo que está dentro, la base de este factor, sin tomar en cuenta el exponente. Acá en el factor 2 es muy interesante porque está elevado a la 1, pero dentro tengo una función. La base de este factor es una función cuadrática. Por lo tanto, aquí arriba sí iría, si tengo una cuadrática, iría una lineal, pero ya utilicé las variables a y b, estos coeficientes indeterminados, utilizo cx más d. Arriba iría una lineal. Porque el factor, sin tomar en cuenta este exponente, aunque esto es 1, no afectaría en nada, lo que está dentro, aquí fíjense, el factor está elevado al cuadrado, no lo tomo en cuenta solo tomo en cuenta lo que está dentro siempre, para poder plantear el numerador. En este caso particular, por ejemplo, acá, en este último, pues vamos a tomar en cuenta el factor 1, que es x, y x está elevado al cubo, pero no tomamos en cuenta que esté elevado a este factor al cubo. Simplemente lo que está dentro es una función lineal, por lo tanto, en el numerador iría un grado menor a la función lineal, que sería una constante, en toda la extensión, en todo el desarrollo de este factor 1. En este factor 1 de aquí, que es x al cubo, todos esos tres fracciones lo desarrollamos o lo expandimos, y arriba en todos sus numeradores iría una constante, a, b y c. Esto es muy importante. Y el factor 2, lo que está dentro del factor 2, x más 1, es una función lineal, también iría una constante, iría d aquí. Fíjense que este sería el planteamiento de las fracciones parciales tanto en el numerador, en su numerador, como en su denominador. Ahora vamos a abordar cómo resolverlas y cómo conseguir cada uno de sus coeficientes indeterminados. Por ejemplo, en esta primera, cómo conseguir A, cómo conseguir B, cómo conseguir C. Para ello vamos a plantearnos algunos ejercicios de fracciones parciales para desarrollarlas en unos próximos videos.